Mi nombre es Lauren Daniela Granada Tapasco y voy a iniciar con la presentación de las técnicas de observación de cromosomas para la creación de cariotipos. Primero que nada tenemos que tener una muestra de sangre periférica, la cual va a tener linfocitos, los cuales se van a poner un medio nutritivo a base de suero fetal bovino, el cual va a proporcionar la energía para la división. Luego se le va a añadir fitomaglutinina o PHA, que es una proteína que actúa sobre la corteza del linfocito, estimulando lo que es su división mitótica. Después tenemos el tiempo de incubación en el que este fitomaglutinina va a trabajar sobre los linfocitos y vamos a tener un mayor número de células linfocíticas en división. Este tiempo es muy importante, va hasta las 72 horas y pues de él depende que tengamos el mayor número de células posible para tener éxito en la observación. Luego tenemos la añadición de colchicina, que es un limitador de la división celular, el cual va a hacer que la división celular pare precisamente en la metafase, debido a que va a inhibir la síntesis del uso mitótico, ya que inhibe los microtúbulos. Después tenemos la recolección de los linfocitos del cultivo, donde se va a realizar la purificación de los metabolitos por medio de la centrifugación y el lavado con suero fisiológico. Luego tenemos la expansión celular, que se va a realizar por medio de la añadición de solución hipotónica, que va a alterar lo que es el equilibrio osmótico de la célula, haciendo que ésta se expanda y entonces pues los cromosomas se expandan y podamos verlo más fácilmente. Luego tenemos la fijación y por último la tinción. Las técnicas de tinción que existen son la tinción sólida gienza y orseína y la tinción de bandas G gienza. Las sólidas son estas sombras negras, mientras que la tinción de bandas G vamos a ver bandas entre blancas y negras que van a representar genes, y con esta tinción de bandas G podemos ver lo que serían anomalías morfológicas en los cromosomas. Otros métodos de elaboración de cariotipos sería por la obtención de células por la aminocentesis y la preparación directa del tejido a estudiar. La diferencia entre aminocentesis, linfocitos y la preparación directa es que la aminocentesis y los linfocitos necesitan de un cultivo y la posterior preparación, mientras que la preparación directa no necesita de un cultivo, sino que muchas veces se hace la purificación y luego se realiza la fijación y la tinción. Luego tenemos su importancia clínica, donde podemos ver las mutaciones cromosómicas, donde podemos ver las deleciones, las duplicaciones, las inversiones y las transposiciones. En las deleciones tenemos falta de genes, incluso hay una anormalidad en la deleción, donde hay deleción tanto arriba como abajo, y entonces el cromosoma se vuelve un anillo, y esta anormalidad se llama cromosoma en anillo. Luego tenemos las duplicaciones, donde los genes se repiten, como por ejemplo, como está aquí en el ejemplo, donde el gen 1 y el 2 se repiten en el cromosoma. Luego tenemos lo que es la inversión, que es cuando los cromosomas se giran 180 grados, o sea, cambian como de posición. Y por último tenemos la transposición, que sería pues el cambio de genes entre cromosomas no homólogos. Cabe destacar que cuando hay inversiones y transposiciones no se suelen ver manifestadas en el fenotipo, sino que se manifiestan más que todo en el momento de la reproducción. Luego tenemos también la importancia clínica en las mutaciones genómicas. Antes las mutaciones eran del cromosoma, ahorita las mutaciones genómicas se ven reflejadas en el cariotipo. Por eso están las que existen son las euploidías y las aneuploidías. Las euploidías vienen siendo como las alteraciones en todo el cariotipo, donde puede haber una monoploidía, donde todo el cariotipo va a ser va a tener un solo cromosoma. Por ejemplo, pues en la posición 1, en lugar de haber un par de cromosomas, entonces va a haber en la posición 1 un solo cromosoma, en la posición 2 un solo cromosoma y así sucesivamente. Mientras que en las poliploidías va a ser al contrario, donde van a haber hasta 3 o 4 cromosomas, y así se dividiría el tipo de poliploidía, que están las triploidías y las tetraploidías, y estas se benefician las plantas. Luego están las aneuploidías, que ya estas alteraciones se encuentran más que todo como en un solo par de cromosomas. Entonces en la monosomía, entonces en lugar de en la posición 9 haber un par de cromosomas, entonces solamente va a haber un cromosoma, y esto va a haber una alteración. Y en las trisomías, entonces por lo menos en la posición 21 harían de haber 2 cromosomas, pero resultaron habiendo 3, y esto también desencadena enfermedades genéticas.